Nicolás Haddad López, muchas gracias. Qué bueno que asistes aquí a las instalaciones del canal de televisión CNE. Bienvenido. Muchas gracias, Wilber, te agradezco mucho. Devolviéndoles la visita. Claro que sí. Bien, te invitamos porque eres representante del Partido Revolucionario Institucional en el Acuerdo por Tabasco, este pacto que se generó a nivel nacional, a nivel federal, y como reflejo en Tabasco se está haciendo también este Acuerdo por Tabasco, donde están integrados las diferentes fuerzas políticas del Estado. Pero cuéntanos, ¿qué es el Acuerdo Político por Tabasco? Bueno, desde mi punto de vista y desde el punto de vista del Partido Revolucionario Institucional que me toca representar en esta mesa trascendental, a mí me parece que históricamente hay varios aspectos que le dan un encuadre de gran valor a la posibilidad de que todas las fuerzas políticas puedan estar sentadas en torno a una mesa de terciopelo, a una mesa de Estado, dialogando con el gobierno. En primer lugar, a mí me parece que desde 1900, en que Tabasco registraba características de aislamiento en relación con el resto del país, y por otro lado, internamente Tabasco estaba representado como hasta ahora por un archipiélago de comunidades que están en pequeñas áreas en donde es muy difícil poder llegar con los servicios y con los bienes que produce el Estado. También encontramos un clima que es inhóspito, un clima cálido con más de 42 grados de temperatura al año, y esto hace que los tabasqueños seamos particularmente apasionados y que veamos en la cuestión política una cuestión constantemente de pasión y de violencia. Y esta fue una característica que marcó durante todo el siglo XX la política en Tabasco, el juego favorito de los tabasqueños, el juego del poder. Y por otro lado, yo encuentro también que Tabasco durante todo el siglo pasado vivió, nada más para que nos demos una idea, una gran vertiginosidad e inestabilidad política. Por ejemplo, entre 1919 y 1924 hubieron 28 gobernadores. En tan solo 8 años, la historia registra 28 gobernadores. Y por otro lado, más recientemente, de 1970 al 2012, tenemos ahí registrados 13 gobernadores. O sea que en promedio, 13 gobernadores en 40 años, estamos hablando de que duran menos de 6 años en el cargo. Esto revela que todavía tenemos que hacer un gran esfuerzo por alcanzar la construcción democrática y que podamos fortalecer las instituciones políticas fundamentales en Tabasco. Entonces, este cierre del siglo XX, marcado por la pasión y por la violencia entendida como parte de la política, han dificultado enormemente el diálogo, han dificultado el reconocimiento, han dificultado la construcción democrática en Tabasco. Y por ello es que yo, desde mi punto de vista, le atribuyo un gran valor político que el PRI, como la segunda minoría en el resultado electoral del 1 de julio del año pasado, haya decidido ir a la firma del Pacto por Tabasco como una manera de garantizar la gobernabilidad democrática en esta primera experiencia que tiene la sociedad tabasqueña de ser gobernado por un partido distinto al PRI, y que anteriormente habíamos estado nosotros impulsando prácticamente desde 1995 la posibilidad de que pudiéramos pactar con el PRI en el poder, que pudiéramos pactar acuerdos políticos fundamentales, pero sin embargo no hubo condiciones para que el PRD acudiera en aquellos tiempos al pacto, y nos quedamos esperando en aquella ocasión con el pacto de Salsipuedes, que le llamé, que contemplaba precisamente un proyecto de reingeniería constitucional y un sistema de políticas públicas enfocadas en el desarrollo sustentable. Claro, Nicolás, acabas de hablar algo de historia, y evidentemente esto me remite a los últimos 20-25 años, cuando tu partido era prácticamente
tenía el poder. Sin embargo, si tú recuerdas, había diferentes pactos, acuerdos y alianzas. Y tal parece que esos acuerdos y esas alianzas se hacían a nivel cupular como una satisfacción política y para generar una señal a la población y una, digamos, una vinculación, una unificación, pero entre las fuerzas patronales, entre las fuerzas empresariales, entre las fuerzas políticas en México, pero quedaba ahí como una mera circunstancia y resultó anécdotas políticas que no tuvieron la mayor trascendencia en beneficio para los amplios sectores de la población. ¿Cómo realmente los amplios sectores de la población, cómo vamos a creer a este pacto donde ustedes intervienen también? ¿Qué beneficios? ¿Cómo va a darnos de alguna manera una señal de beneficio este acuerdo que ustedes están haciendo? Porque no me explico cómo se reúnen ustedes para hacer un acuerdo y las fuerzas y los dirigentes políticos y vemos un Estado muy distinto, un Estado quebrado, un Estado en el segundo lugar de desempleo. Prácticamente el primero es Tamaulipas, curiosamente, paradójicamente, los dos estados muy petroleros. Entonces, a veces como que la población, amplios sectores de la población, vemos con desánimo y con desilusión como si las distintas fuerzas políticas en el Estado se unen, pero alrededor esto es muy diferente. Bueno, los pactos que en tiempos de Carlos Salinas se realizaron para cuestiones económicas y cuestiones empresariales con la clase trabajadora fue para contener los índices inflacionarios que se estaban registrando en aquellos años turbulentos de las finanzas nacionales, que llegó a tener la inflación hasta 3 dígitos. Creo yo que el enfoque del pacto de aquellos años, que fue un pacto por la estabilidad económica, es muy distinto, era de muy corto alcance en relación con la dimensión que tiene el Pacto Político por México, por ejemplo. El Pacto Político por México lo que está tratando de construir es una nueva gobernabilidad democrática, un constitucionalismo democrático, en donde los que se beneficien no sea el gobierno por el gobierno y para el gobierno, sino que el Pacto por México pueda representar un beneficio para los gobernados, una manera de garantizar integralmente los derechos humanos, los derechos fundamentales de los gobernados. En el caso de Tabasco todavía le veo yo también una gran trascendencia, porque yo quisiera subrayar en esto que el Pacto por Tabasco no lo veo yo como una copia simple del Pacto por México, no es una imitación a secas. Yo creo que el Pacto por Tabasco tiene un encuadre, tiene un origen, tiene una motivación histórica y política, social y económica y también cultural de gran trascendencia. A mí me parece que la política en Tabasco, que ha sido vista por los tabasqueños como violencia y como pasión, en esta ocasión la política la estamos viendo como razón, como un ejercicio inteligente, un ejercicio racional, voluntario de los actores políticos fundamentales, entre los partidos más importantes del Estado, el PRD, que quedó como primera minoría, el PRI como segunda minoría, y los que se acomodaron en el escenario político local como las fuerzas minoritarias, conformando una nueva forma de hacer política, una nueva gobernabilidad democrática a partir de los consensos democráticos, no del mayoriteo simple al cual el PRD podría tener el derecho de hacerlo en la Cámara porque tienen mayoría en el Congreso, tiene el Poder Ejecutivo, de tal manera que ellos solos podrían sacar algunas reformas constitucionales, algunas reformas legales. Sin embargo, a través del pacto, esto le da otro sentido a la política, le da un sentido moderno a la política, deja atrás el principio de la mayoría simple, de la dictadura de mayoría, y le da entrada a una nueva gobernabilidad democrática, un nuevo concepto de la construcción democrática a partir de los consensos, en donde las minorías y las mayorías pueden sentarse a lograr consensos y pueden cogobernar el Estado. Claro, entiendo entonces de que todo esto que se genere
evidentemente en el acuerdo tiene que pasar naturalmente por el Congreso, por el órgano legislativo. Sí, por supuesto, el Pacto por Tabasco es un esfuerzo de voluntad política tanto del jefe del Ejecutivo como del partido que lo llevó al poder, de sus aliados, y también yo le doy una gran preeminencia a la voluntad política del PRI de colocarse en una posición inteligente, que revela experiencia, que revela madurez, para poder coincidir en la mesa de terciopelo, en la mesa de Estado, para lograr los acuerdos fundamentales en el Pacto por Tabasco. Porque de otra manera, si el PRI no acudiera a la mesa, Wilber, pues también se vería como una mesa sin una pata. Yo creo que esta es una figura muy interesante que habla de responsabilidad, que habla de una ética de la responsabilidad del PRI y que habla también de madurez, de conocimiento, de prudencia, de una astucia inteligente del PRI para posicionarse en lo que sean acuerdos que beneficien a la sociedad tabasqueña. Entonces, ¿cómo resumir, Nicolás Haddad, para la gente común y corriente, sí, que espera evidentemente qué beneficios nos va a traer el acuerdo político por Tabasco? ¿Cómo podemos sentir que ese acuerdo va a tener un reflejo en nuestro beneficio a los miles y miles de tabasqueños y tabasqueñas? Bueno, yo veo que el Pacto por Tabasco, con una gran esperanza como constitucionalista y como político profesional tabasqueño hasta los tuétanos, yo veo con mucho entusiasmo, con una ética de la responsabilidad, el que se haya podido lograr integrar esta mesa del Pacto por Tabasco. ¿Por qué? La política en Tabasco se había visto como el quehacer del gobierno, el gobierno solo, sin el pueblo, haciendo obra civil, haciendo puentes, caminos, banquetas, rompiendo el parque para volverlo a hacer. Entonces la política del gobierno se vio como una obra de albañilería a secas, como una obra de infraestructura civil, pero no se vio nunca como la oportunidad de generar un proceso de sustitución de instituciones constitucionales importantes, renovar el pacto social, el compromiso político fundamental del gobierno con la sociedad a través de reformas constitucionales que introdujeran, por ejemplo, como ley suprema del Estado, los derechos fundamentales, los derechos humanos, que es el primer producto del Pacto Político por Tabasco. Sin embargo, fíjate que yo veo algo muy importante, bueno, y discúlpame que yo me meta tanto en la conciencia colectiva. No, me parece correcto. Porque de alguna manera vemos todos los días, escuchamos realmente la expresión de desilusión de amplios sectores de la población. Y veo como que los políticos se reúnen justamente para pactar. Sin embargo, vemos una enorme desilusión en Tabasco, donde la economía prácticamente está estática y hay poco poder adquisitivo. Se genera la tasa de desempleo alarmante y evidentemente hay una población hasta cierto punto molesta e incómoda, principalmente cuando la han ofendido por parte de gobernantes que dejaron en desastre económico a las finanzas públicas y de pronto quieren ver cómo este gobierno actual pueda generar una expectativa de, digamos, castigar, de llevar judicialmente a quienes dañaron al Estado en su economía y en sus finanzas públicas. Y por otra parte dicen, se están uniendo y acordando y dejan prácticamente al lado a quienes han ofendido al Estado, cuando no ven evidentemente que el gobierno actual no ha hecho absolutamente nada, o hay demasiada, excesiva lentitud en, digamos, investigar, castigar y encarcelar a quienes de alguna manera han devastado al Estado. Y prueba de ello es que los miles y miles de tabasqueñas y tabasqueños sienten
esa ofensa y evidentemente tienen problemas económicos, porque no ven no solamente las amas de casa, sino los estudiantes, amplios sectores empresariales que mueven economía, ven que esto está estático, pero también esto está estático y ven que el gobierno también es lento y es estático para investigar a quienes saquearon al Estado. Bueno, los tiempos han cambiado y los procesos políticos y constitucionales, legales, tienen que ajustarse a derecho. Ahora más que nunca el darle rango constitucional a los derechos humanos, tanto en la Carta Fundamental Federal como esta iniciativa que manda el Pacto por Tabasco al Congreso del Estado para que se le dé rango constitucional también a los derechos humanos en una reforma histórica trascendental, implica que nadie puede ser juzgado en los medios de comunicación, ni nadie puede ser juzgado simplemente en la radio o en la prensa escrita o en la televisión, sino en los tribunales y conforme a derecho. Todo el mundo tiene el derecho a un proceso y tiene que ser tratado conforme a lo que marca la Constitución y sus derechos humanos. Entonces yo creo que esta parte se ha generado la expectativa y la desilusión, digamos, de la opinión pública, porque también debemos reconocer que el gobierno ha abusado, el gobierno del cambio ha abusado de sobrevender la expectativa de que iba a haber cárcel para los culpables, que iba a haber un ajuste de cuentas, que iba a haber una revisión profunda e inmediata de los responsables, y esto generó, desde el discurso de toma de posesión del Ejecutivo, generó una expectativa que sobrevendió la oferta de hacer justicia al pueblo de Tabasco en relación con lo que resulte responsable de esta percepción ciudadana que hay de malos manejos o de un gobierno de los peores. Entonces yo creo que el gobierno se entrampó, está entrampado en una sobreoferta del tema de castigo a los responsables y por otro lado la lentitud procesal con la que se está llevando este problema y el tema que al mismo tiempo lo han tomado los medios de comunicación para darle cauce al sentir de la población que pide justicia, que pide que se aclaren las cuentas. Sí entiendo lo que tu apreciación cuando se pregona con bombo y platillo de que se iba a perseguir y encarcelar de manera inmediata a quienes saquearon el Estado. Sin embargo, es demasiado, dice la población. Ejemplos, en Puebla solo duraron 2 semanas, 3 semanas y encarcelaron a altos funcionarios de la administración saliente, ¿no? Lo mismo pasó en Chiapas, a 2, 3 semanas encarcelaron a cerca de 6 o 7 presidentes municipales, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, con Benítez Treviño, el procurador de Profeco, que por una irregularidad menor comparativamente con lo que ha pasado aquí en Tabasco, rápidamente no duró ni una semana y por instrucciones del presidente de la República prácticamente lo removieron. Sin embargo, aquí no ha pasado nada. Esto es lo que quizás tienes razón, Nicolás, cuando el gobierno da extraordinarias expectativas y esas expectativas no se hacen de manera inmediata, ¿no? Y eso es de alguna manera lo que desilusiona, lo que molesta, lo que incomoda y tiene un poco preocupada a la gente, ¿no? En el PRI estamos por la aplicación del Estado de Derecho. O sea, en el PRI estamos a favor de que todos seamos iguales ante la ley y que al que haya incurrido en responsabilidad, en malos manejos, en corrupción, en ineficacia, en omisión administrativa, que se castigue conforme al derecho. Todos los mexicanos, todos los tabasqueños, tenemos que sujetarnos al espíritu de la Constitución. Estamos conversando con Nicolás Haddad López, es representante del Partido Revolucionario Institucional en el Acuerdo Político por Tabasco. Sí, Nicolás, estabas hablando de algo muy interesante, realmente fuimos a una pausa, pero queremos evidentemente continuar con esta reseña que venías detallando. Sí, yo creo que se le está revirtiendo rápidamente en una forma temprana al gobierno de don Arturo Núñez el haber centrado su estrategia mediática
en un asunto monotemático, es un solo tema el que ha estado abordando todo este tiempo relacionado con la corrupción y el quebranto financiero de la administración pasada. Y esto, según su propio dicho, pues ha dejado a su administración en estado de incapacidad para poder enfrentar las grandes expectativas que levantó su gobierno, su oferta política en el electorado, en una sociedad tabasqueña golpeada por 5 inundaciones, por todo lo que se ha venido hablando en los medios y que está hundido en el desempleo, en la pobreza, en el hambre que se registra ahora en Tabasco, que anteriormente no se registraban esos índices de niños con hambre y con desnutrición crónica desde hace 2 generaciones. Entonces yo creo que este tema tiene que ver con la necesidad de revisar que la Federación le coloca cada día 28 de mes al gobierno del Estado alrededor de 4,000 millones mensuales por participaciones. De los 38,000 millones que corresponden al presente año lectivo 2013, cada mes le están depositando al gobierno del Estado alrededor de 4,000 millones. De manera que en 5 meses, pues estaríamos hablando de casi 20,000 millones que están depositados y que deben estar ya circulando en acciones de gobierno con tiros de precisión, dando respuesta a la sociedad en la obra material que se requiere, no nada más en el gasto corriente. O sea, de esos 30 y tantos mil millones, 38,000 millones que manda la Federación para Tabasco, sí, mensualmente se van repartiendo, digamos, esos 36,000 millones, que no sé, será una cifra de 3,500 millones, ¿no? Aproximadamente casi 4,000 millones casi mensuales. 4,000 millones mensuales, sí. Y evidentemente, como bien dices, se canaliza a los diferentes rubros productivos y de lo que se tiene que hacer en Tabasco, ¿no? Entonces, ahora, el Pacto por Tabasco tiene esas 2 vertientes. Por un lado, busca actualizar el marco constitucional y busca actualizar las leyes constitucionales y las leyes secundarias para dar un nuevo Estado de Derecho a Tabasco, un nuevo pacto político que fortalezca el pacto social, o sea, el compromiso del Estado con la sociedad, en base a una nueva legislación constitucional. Pero por el otro lado, la misma mesa del Pacto por Tabasco contiene un segundo apartado. ¿Cuál es? El de las políticas públicas, el del desarrollo sustentable enfocado a la educación, a la salud, a la gobernanza, al empleo, al cuidado del medio ambiente, del cambio climático. O sea, es un catálogo que traemos en el Pacto por Tabasco de políticas públicas que se consensaron con todas las fuerzas políticas. Claro, hablar de política pública es un tema bastante ambicioso, pero también es un tema obligatorio para las administraciones públicas que deben de generar las expectativas de crecimiento y desarrollo. Y evidentemente Tabasco no hemos generado una una cultura de políticas públicas integradas al desarrollo y crecimiento principalmente de los municipios, ¿no? Porque vemos municipios en que cada trienio quedan en debacle. No hay una, capacidad técnica de parte de los presidentes municipales y de sus funcionarios para generar realmente las expectativas de crecimiento que obliga el estándar de crecimiento de municipios ya, que la OCDE dice cómo deben de crecer, y nosotros no crecemos, decrecemos, involucionamos, y es un tema grave en el Estado. No es privativo de Tabasco, lo vemos a nivel nacional, donde hay municipios que están quebrados, pero precisamente porque no hay una temática de políticas públicas integrada realmente al oficio administrativo y político de sus presidentes municipales, de quienes representan el aparato administrativo y también en el Estado. Creo que ahí es bueno que nos detalles bien cómo puede generar el acuerdo político por Tabasco
en el tema de la política pública, la eficiencia y la eficacia en la administración pública que mucho necesitan. Recuerdo, por ejemplo, un caso, el Ayuntamiento de Paraíso, perredista, después priista, después perredista y priista, y eso realmente, cada uno de ellos, cada uno de ellos prácticamente hace lo suyo, y lo suyo es dejar en debacle financiera un municipio totalmente inoperante, que no genera el crecimiento y el desarrollo. La gente desilusionada, vienen las elecciones y vota por el PRD. Después se desilusiona la gente y vota por el PRI, porque no hay también esa plataforma que no dure 3 años, sino que sea a 10, a 15 años el crecimiento y el desarrollo. En Tabasco estamos obligados a rediseñarlo para que no sea trianual, para que no sea sexenal, sino que sea a 20 y 30 años. Bueno, una de las posturas que hemos insistido por parte del PRI en la mesa del Pacto por Tabasco es precisamente el adoptar un sistema de políticas públicas que estén consensadas con la sociedad, con los actores políticos, económicos, culturales de la propia sociedad. O sea, debemos darnos cuenta que el gobierno no puede seguir siendo una instancia por el gobierno, para el gobierno y del gobierno, como había venido siendo, sino que ahora la calidad de la gobernanza tiene que medirse en función de un gobierno por el pueblo, para el pueblo y del pueblo. O sea, en tanto logremos mejorar los índices de calidad de vida de la sociedad, estaremos avanzando en el camino correcto. Y para ello se requiere, Wilber, que haya la adopción y la adaptación, esa ha sido la postura que el PRI ha llevado a la mesa del Pacto por Tabasco, de un sistema nacional de planeación democrática y participativa y de un sistema regional sur-sureste de planeación democrática y participativa, en donde Tabasco tenga un liderazgo inobjetable, dado el perfil del gobernador Arturo Núñez, que comparado con el perfil del gobernador de Chiapas, con el respeto que nos merecen, el perfil del gobernador de Veracruz, el perfil del gobernador de Campeche, el perfil del gobernador de Yucatán, el perfil del gobernador de Quintana Roo, Arturo Núñez al lado de ellos es un maestro de la política, es un maestro del constitucionalismo moderno, del constitucionalismo democrático. Entonces este perfil de Arturo lo proyecta como un líder regional sur-sureste. A nosotros como PRI nos interesa que al gobierno de Arturo Núñez le vaya bien. Nosotros estamos, si ustedes observan, no estamos en un rol oposicionista en automático, sino estamos coadyuvando, estamos aportando, estamos corresponsabilizándonos de generar condiciones de gobernabilidad democrática para que al gobierno le vaya bien, para que al pueblo de Tabasco le vaya bien. A nosotros no nos interesa que el gobierno de Arturo Núñez fracase o que el gobierno de Arturo Núñez se descarrile. A nosotros nos interesa aportar nuestros modestos conocimientos alcanzados durante tanto tiempo en el ejercicio del poder para poder enriquecer la política pública, como lo hemos hecho en el Pacto Político por Tabasco, en las reformas constitucionales que se están concretando, para que esta administración pueda tener no un oposicionismo como fue el PRD con el PRI mientras estuvimos en el poder, sino que tenga en el PRI una oposición inteligente, un partido que tiene genes de poder, que todo su conocimiento histórico lo aporta para fortalecer la gobernabilidad democrática de Tabasco en beneficio de los tabasqueños. Nicolás, hemos prácticamente concluido esta entrevista acerca del Pacto Político por Tabasco. CNE Televisión te agradece. ¿Quieres terminar con alguna aportación para terminar este? Sí, yo quisiera agregar que el Pacto Político por Tabasco, tengo la confianza de que va a dar sus frutos. El gobierno de Arturo Núñez está empezando. Creo yo que estamos en el 5º mes de la administración de un gobierno de 6 años, y yo creo que tenemos que generar las condiciones para ir sustituyendo las viejas instituciones del anciano régimen por nuevas instituciones políticas y democráticas.
Yo creo que el Pacto Político por Tabasco es el primer esfuerzo que se registra en la historia moderna de Tabasco para poder lograr una nueva gobernabilidad democrática en donde estemos todas las fuerzas políticas participando corresponsablemente en la orientación del desarrollo, como se está haciendo a nivel nacional, con las propias peculiaridades de la región, con las propias peculiaridades de los 42 grados a la sombra, para que la población tabasqueña pueda tener empleo, pueda tener salarios bien pagados que les permitan, entre otras cosas, pagar las tarifas de energía eléctrica. Muy bien, pues muchas gracias nuevamente, Nicolás Haddad López. Eres el representante del Partido Revolucionario Institucional en este acuerdo político por Tabasco. Muchas gracias por estar con nosotros. A ti, Wilber, y muchas gracias por la invitación. Muy generoso.